las privadas tienen a SUNAT. ¿Qué más cuando tenemos en el caso de las públicas también al Ministerio de Economía, que le mete candado a todo, incluso a su presupuesto operativo, como a la famosa canon que estamos hablando, que obviamente se dice que no hay capacidad de gestión? No puede haber capacidad de gestión cuando le dan una cantidad de dinero y le dicen solo es para investigación, y después le dicen no, también puede ser para infraestructura, pero se lo dicen un año, pero en ese año ya no hay elaboración de presupuesto, sino para el otro año. Y finalmente, cuando le meten candados que tiene que parecer una evaluación técnica, un comité específico, uno del comercio, es la muerte, básicamente, es la muerte. Entonces, finalmente, se da la autorización en septiembre, y así ha sido. Los canos se dieron autorización en septiembre del 2012 para que lo gastaran en diciembre del 2012. ¿Qué investigación seria y qué trabajo realmente serio se puede hacer en 3 meses? Y con una votación se le da para que haga ejecución de proyectos. Oiga, ¿y la formulación quién la hace? ¿Cómo puedo yo darle plata para ejecutar el proyecto, impedir que haga la formulación? Entonces, ¿cómo se puede hacer el proyecto si previamente no está formulado? Pero para la formulación no hay dinero. Vean ustedes las incoherencias que existen en el sistema. Y después se dice incapacidad de las universidades, que del 100% solamente han gastado el 20%. ¡Qué horror! Más bien deberíamos premiarlos como con tanta inflexibilidad y con tantos candados han logrado el 20%. Es un éxito. ¿Por qué no lo ven así? Pero es que lo que se trata es dramatizar, decir que todo está mal, y entonces como todo está mal, la calidad está mal, no estamos en el 500 lugar del ranking, la calidad de estas universidades en proceso de inversión es pésima, no tienen infraestructura, no hay laboratorios, entonces acá está la varita máquina, la superintendencia y esta ley se acabó el Estado. Y con eso entra dentro de la jurisdicción del Ministerio de Educación, se crea una superintendencia y se viola el principio fundamental de la autonomía y se pierde el concepto de un Estado de Derecho y de una normatividad legal que es la que realmente norma los destinos del país. ¿Eso es justo? Lo que pasa es que estamos mal informados o desinformados estratégicamente porque se quiere, y lo dije, estoy denunciando en esta casa histórica de la ley que se está atentando contra la universidad peruana, se está atentando contra la Constitución y todo el Estado de Derecho. Lo estoy denunciando acá. Y espero que tomen conciencia de lo que se diga y no se dejen impresionar por medias verdades y por orientaciones que quieren hacer prevalecer intereses subalternos pese a los intereses generales y colectivos de la patria. Muchas gracias. Se les va a formular una pregunta en esta segunda parte de este importante conversatorio jurídico, debate del proyecto de la nueva ley universitaria. A los profesores que están en estos momentos se les pregunta, ¿qué ley universitaria necesita el Perú? Cada uno de ellos, en el breve lapso de 3 minutos, nos va a dar esta respuesta. Invitamos al doctor Willy Ramírez Chávarri para que haga uso de la palabra. Bien. Una nueva ley universitaria tiene que tomar en consideración cuál es la relación que existe entre la universidad y la sociedad. Porque nuestra universidad forma parte de una sociedad o debe responder a una sociedad. No, entonces, para hacer sencillo el tema, vamos a desmenuzar el tema en 5 aspectos. 1. Universidad y cultura. La universidad siempre ha sido el foro y el faro propulsor de todos los movimientos culturales. En la universidad se han gestado todos los movimientos culturales, las tendencias culturales. La universidad siempre ha marcado la pauta en el tema cultural. El arte, la música, el teatro, etc. Eso es universidad.
Una universidad no solamente es un salón de clases, esa idea hay que desterrarlo, eso es cualquier cosa menos universidad. No, la universidad es arte, la universidad es música, la universidad es desorden también. Porque producto de ese desorden es que surgen los nuevos movimientos o las nuevas tendencias culturales. Entonces hay que reflexionar en ese sentido y cuál es la relación que hay entre la universidad y la cultura. El siguiente aspecto es universidad y política. Mal haríamos en decir en la universidad se debe hacer política. No, en la universidad se debe formar a los políticos, a los futuros líderes de nuestra nación, a quienes van a tener la oportunidad de conducir a nuestra nación hacia un objetivo común. En la universidad se deben formar a los futuros gobernantes, a los futuros padres de la patria de nuestra nación. Porque ellos son los que van a conocer y van a responder, insisto en el término, insisto en el tema, con políticas públicas coherentes, no más improvisación. Bien, igualmente, universidad y empresa. La universidad no puede estar divorciada de la empresa o del sector empresarial, porque la empresa es el principal, ¿no? Es el principal mercado laboral de los egresados de las universidades. ¿Ok? ¿Cuánto invierte una empresa en reciclar profesionales? Ojo, aunque el término suene despectivo. Una empresa de telecomunicaciones recluta profesionales y los tiene que recapacitar en el tema de las telecomunicaciones porque no recibió dicha formación. Ok, pero la universidad, ¿qué recibe de la empresa para ello? Absolutamente nada. Entonces, empresa, ¿qué profesionales quieres? Estos son los perfiles. ¿Y cómo vas a colaborar? ¿No? En algunos estados avanzados, en algunas sociedades avanzadas, hay algo que se llama el fundraising, que es una recolección de fondos, o se da también la figura del mecenazgo, ¿no? Alguien que invierte, alguien que apuesta por unos determinados profesionales. Acá nuestros egresados van a ir a tocar las puertas de las empresas para que se les contraten. En otras sociedades, las empresas son las que hacen ferias de trabajo para seleccionar profesionales y los contratan desde que son estudiantes universitarios. Pues, ¿por qué no aspirar a eso? Universidad y nuevas tecnologías. La universidad no puede, ni debe, ni tiene que ser consumidora de nuevas tecnologías. La universidad debe ser productora de las nuevas tecnologías. La universidad debe producir nuevas tecnologías. No es posible que sigamos con los estudios clásicos de humanidades, etcétera, cuando bien se ha dicho en esta mesa también que lo que se quiere ya es la aplicación de la ciencia. Entiéndase tecnología. ¿Hacia dónde vamos? La universidad no debe ser consumidora de nuevas tecnologías, sino productora de las nuevas tecnologías. Y como último punto, universidad y educación. ¿Quién mejor que la universidad para conocer cuáles son las deficiencias de la educación en nuestro país? No nos olvidemos que la universidad recibe a los egresados de la educación básica, ¿no? Y como se dijo en la mañana también, en algunos casos hay que tender puentes o hay que poner escaleras para que el egresado de la educación básica se integre a la educación superior universitaria, porque esa formación básica que recibió no responde al perfil del ingresante de una universidad, ¿no? Y ahí están los centros preuniversitarios, los ciclos cero, los ciclos de inducción, como se les llama. Es la universidad quien debe proponer al gobierno y al Estado qué es lo que se quiere con la educación en el Perú. Porque la universidad está repartida a lo largo y ancho de nuestro territorio. Y la universidad es la que conoce cuáles son las deficiencias o cuáles son las fallas o cuáles son los errores en cuanto a educación. Entonces, dentro de esos 5 puntos o de esos 5 aspectos, considero que se resumen cuál es el rol de nuestra universidad o de la universidad peruana en nuestra sociedad, y eso debe ser tomado en cuenta para el debate y para la posterior dación de una norma
que sí recoja todo ello y que sea una verdadera nueva ley universitaria. Gracias. Gracias, doctor. ¿Qué ley universitaria necesita el Perú? La palabra del doctor Iván Rodríguez Chávez. Hay dos clases de leyes universitarias, las leyes de bases y las reglamentaristas. En buena cuenta, la ley universitaria es una ley orgánica y por lo tanto debe de ser una ley de bases. Y esa ley de bases lo que debe de hacer es solamente resolver o dictar las reglas de una organización de la universidad y del funcionamiento de la universidad, dejando para los estatutos, es decir, para la adecuación de esas normas en cada una de las universidades, fundamentalmente en los siguientes puntos, ¿no? El primer punto, la organización. Hay varias formas de organizar las universidades. Aquí estamos todas las universidades uniformadas en que todas tienen que tener facultades, escuelas, institutos, pero hay también otro tipo de organización. La 17437 estableció programas, departamentos académicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no dejar a cada universidad que escoja el tipo de organización que más esté de acuerdo con sus objetivos institucionales? El otro punto tiene que versar sobre la designación de sus autoridades. De la misma manera, todas las universidades tienen que estar con el mismo procedimiento y con las mismas normas. ¿Por qué no dejar en libertad para que cada universidad pueda escoger y determinar en sus estatutos qué sistemas electorales o de designación escogen? Por ejemplo, en la de los rectores hay esta designación de rectores por concurso, y se puede hacer un concurso, se puede exigir que además de su especialidad también tenga una segunda especialidad en administración universitaria, ¿no? El gran problema del profesor es que el profesor no está habilitado para administrar, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas. Pero si hubiera libertad, alguna universidad, de repente varias de ellas podrían decir, no, nosotros vamos a poner en concurso el rectorado y estos son los requisitos y le vamos a dar el rectorado a la persona, al profesional que reúne estos requisitos y que si lo hace bien, pues sigue y si no, le ponemos fin a su mandato. Entonces, ahí determinarán si hay elección, reelección, es decir, tendría que ser la forma más dinámica y más adecuada, porque entonces las circunstancias históricas, las circunstancias de cada universidad puede determinar eso. Después, los regímenes que efectivamente en el Perú la educación privada no es un asalto o una interferencia, ¿no? La educación privada suple una necesidad de desatención del Estado. El Estado desatiende el servicio público de educación y recurre al sector privado para que el sector privado concurra a prestar ese servicio público y debe de hacerlo. La pregunta sería, ¿qué pasaría si es que no hubiera colegios privados, si no hubiera universidades privadas? Tendríamos el panorama que tenemos ahora educacional y cultural, por supuesto que sería más deprimente, ¿no? Acuérdense que cuando se cambia el sistema de admisión, antes la admisión entraba a la universidad que tenía como mínimo 11, pero después se cambia para una nota relativa que va a determinarse de acuerdo al grupo, de acuerdo al sector, y comienzan a entrar a la universidad alumnos que aparentemente en esas pruebas tienen notas desaprobatorias, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y va a haber carreras en las que van a disputar 51 plazas, y va a haber carreras en que hay igual una plaza, un concursante, un postulante. Entonces, ¿por qué querer afectar a unas y otras, ¿no? Por eso yo digo, la privatización de la Universidad Nacional parte del propio Estado. Todas las disposiciones que dé el Estado es para maniatar a la Universidad Nacional, y lo que debemos hacer es que también la Universidad Nacional
tenga las mismas libertades que las otras universidades para que haya la verdadera competencia de cada una. La calidad existió toda la vida, ahora se abre la calidad porque se ha abierto un área como disciplina, pero la calidad siempre existió y siempre es interés y preocupación de cada una de las universidades. Entonces, la tónica de esta ley tiene que ser de fortalecer su autonomía. Mientras más autonomía se le dé con las responsabilidades de la rendición de cuentas verdaderas, la acreditación que también tiene que ser real y verdadera, pues los servicios van a ser indudablemente mejores. En todos los países hay universidades de todo tipo. Estados Unidos tiene miles de universidades que no se sabe ni que existen en la realidad y solamente se conoce a través de 10 o 15 o 20 universidades que son las que suenan. Entonces, en el Perú no es la excepción, es como todo Estado, que tiene que haber absolutamente de todo. Lo que se quiere es que el estándar empuje para arriba, ¿no? Y para empujar para arriba no solo es asunto de las propias universidades, sino de la propia población. Así como el ingeniero Edgardo de la Flor estaba diciendo lo que le ha pasado como presidente, yo también les podría decir, como presidente de la Asamblea, intervenir en una universidad, me gané 20 denuncias penales solo por una universidad y juicios que hasta la fecha continúan, ¿no? Sigo recibiendo notificaciones, ya no soy presidente de la Asamblea, pero es así, tener una función pública significa pues ganarse una infinidad de problemas que naturalmente al final nadie, ni el propio Estado, le dice, oiga, usted se ganó ese problema por eso. Yo he concurrido a fiscalía donde le he dicho al fiscal, señor, estoy viniendo a contestar esta denuncia por cumplir con mi deber, así por cumplir con mi deber. Y a la población le hacíamos ver, señor, esa no es universidad, le están engañando. Sin embargo, han seguido, se han presentado. ¿Por qué? Porque, bueno, hay entre algunos las tendencias del facilismo, lo que le importa es tener el cartón o el título, pero no estudiar, no ganarlo con su esfuerzo y con el estudio, ¿no? Entonces, lo que yo les diría, la ley debe de ser para que no nazca vieja. Las leyes en el Perú, universitarias, reglamentaristas, nacen viejas ya, entonces pasa el corto tiempo y ya no, porque entran a técnicas, a procedimientos, a cuestiones que varían con las épocas, ¿no? Bueno, gracias. Bien, señores, la opinión del señor doctor Enrique Bedoya. Bueno, yo también estoy de acuerdo con lo vertido por el doctor Iván Chávez. Yo considero que necesitamos sí una ley de bases y una ley no reglamentarista, sino orientadora y que proponga ciertos parámetros, ¿no?, en esta fijación de grandes ideas. En primer lugar, que goce de la autonomía, pues no nos olvidemos de eso, que es lo principal, que esté centrada dentro de su autonomía para poder garantizar con libertad e independencia el cumplimiento de los propios fines para los cuales ha sido creada la universidad. Eso es fundamental. Segundo, es un espacio democrático. Justamente tenemos que formar a las personas en un país amplio, abierto, democrático, libre, inclusivo, ya que se habla tanto de la inclusión, y eso se llama tolerancia. Se habla de la inclusión y son intolerantes y verticales. Hay una paradoja, una contradicción. Y entonces cuando estamos en un proceso democrático, entonces esto tiene que darse de esa manera. El mejor ejercicio de una democracia es vivirla en ese espacio formativo para que cuando salga uno de la universidad salga un ciudadano completo y que haya vivido y haya sido producto de una democratización en la formación de sus estudios. La otra consideración es que tiene que darle la orientación a la universidad para que sea abierta. No puede ser pues una universidad cerrada, ensimismada, en sus cuatro paredes y creyendo que todo es ajeno. No, tiene que ser abierta a los tiempos en que vivimos, tiene que contextualizarse la universidad, y esto no es en un momento, sino es un continuum, permanentemente tiene que estar en procesos de adaptación,
de cambio, entonces tiene que estar abierta a los cambios. Fundamentalmente la universidad es y debe ser abierta a los cambios, si no, no va a poder perdurar, y si ha perdurado 9 siglos es porque ha hecho esa demostración de democracia y de apertura. Luego tendría que ser una universidad que tenga una responsabilidad social, y eso es fundamental. La universidad no está ajena al país, a su medio, a su realidad. Somos un país pobre, con grandes recursos potenciales, pero es la universidad que tiene que tener también la orientación, no solamente para aplicar una buena ciencia, tecnología e innovación, sino que se vaya dirigido a la satisfacción de los grandes y principales problemas que tiene el Perú. Uno de ellos es la pobreza, otro de ellos es la inseguridad, el problema de la empleabilidad, incluso el problema de la salud ahora con las universidades y que tienen el tema de la medicina y el tema de la tecnologización de la medicina y de la salud y de la preservación de la vida. Entonces tenemos una responsabilidad social que debemos nosotros contextualizarla y sincerarnos también, independientemente que sea pública, privada, ese es otro tema, son los fines a los que yo me estoy refiriendo. Y tenemos que además no olvidarnos que esa formación necesariamente tiene que ser humanista. Y cuando digo humanista, no me estoy refiriendo a enseñar más cursos de humanidades, pues me estoy refiriendo que debe estar orientada a tener un rostro humano, a que sea una universidad consciente, que tenga una actitud formadora para crear hombres buenos con profesiones buenas. No es una máquina de hacer profesionales insensibles, carentes de sentimientos, ¿no? Y sin ninguna responsabilidad humana. Hay que darle ese rostro, esa tendencia, esa orientación, que la ciencia, la tecnología y la innovación esté orientada hacia la satisfacción de las grandes necesidades humanas. Ese es humanismo, no es enseñar más ciencias humanas. Y finalmente yo creo que debe de cubrir el tema, cuando hablaba de mercado o ampliación, me refería también al mercado, tiene otra característica ya específica. Miren, nuestra universidad tiene que cubrir un problema, el problema de la empleabilidad, y está bien lejos de hacerlo. Está bien lejos de hacerlo. Y una superintendencia o una nueva ley como la que yo estoy observando que se está engendrando no está cubriendo nada de estas características que estamos hablando. Porque si tiene alguna cosa buena esta ley que se está formando, lo bueno que tiene es todo aquello que ha copiado de lo actual. Pero al verlo copiado, lo del actual que es bueno, metiéndolo con este engendro, ha salido lo que tienen ustedes, una caricatura, un Frankenstein, que en lugar de ser una solución al problema, o sea, un remedio para una enfermedad, lo que está haciendo que este remedio sea peor que la enfermedad. Entonces, basado en esto, termino diciendo que la gestión y la organización hoy en día juega un rol importante, porque de lo que se trata en toda institución es saber usar sus recursos en forma inteligente, racional y oportuna. Y para eso tiene que haber también gente calificada y capacitada en las gestiones de la educación. No necesariamente, y acá viene un error que debemos corregir, no siempre las mejores autoridades de educación son los docentes. Hay un concepto diferente. Docente para la investigación, tal vez para el aula, pero para la gestión se requiere algo más de ser docente. Es otra orientación, es otra estrategia y es otra formación. Entonces tenemos que tener en cuenta la gran política de gestión, la formación educativa y los servicios de educación, que eso es lo que le da el sustento también a la calidad educativa. Servicios de calidad para una educación de calidad. Muchas gracias.
¿Qué ley universitaria necesita el Perú? Nos lo dice el ingeniero Francisco Delgado de la Flor Badaraca. ¿Qué ley universitaria necesita el Perú? Yo diría primero, ¿qué necesita el Perú fuera de la ley universitaria? Necesita educación, necesita salud, necesita servicios, carreteras, transportes, telecomunicaciones, y necesita libertad. Y cuando hablamos de educación, un papel fundamental lo tiene la universidad. Y la universidad, pues, es una institución que no debe tratarse con la irresponsabilidad que está ocurriendo ahora. Es una institución que debe ser reconocida, pensada, vuelta a repensar, porque ahí está el futuro del país. ¿Cómo quiero yo o cómo percibo que debe ser la ley universitaria nueva? Debe ser una ley flexible, ciertamente, flexible para que pueda cambiar rápidamente cuando viene un curso nuevo que tiene que ser fundamental para la enseñanza de una carrera, y ahí están los cursos selectivos. No voy a tener necesidad de preguntarle a la superintendencia si puedo o no poner un curso electivo determinado. Debe ser ágil para realizar cambios inmediatamente. Muchas veces hemos escuchado que lo que se enseña un día a los 5 años es obsoleto, y eso es cierto. La ciencia, sobre todo, avanza sobremanera, y si una universidad no es ágil, ahí se queda, ¿no? Debe estar comprometida con el medio, tanto el medio ambiente para conservarlo, como el medio urbano o donde se desarrolle. Debe ser solidaria. Y miren, un día en mi universidad yo les planteé a los alumnos que si querían una universidad de calidad tenían que pagar. Y al final aceptaron pagar. Pero los alumnos que venían de colegios privados me decían, ¿y por qué yo tengo que pagar igual que o más de lo que pagan los demás? Porque la fórmula era, tú vas a pagar acá lo que pagabas en tu colegio de procedencia al mes, al semestre. Y la respuesta fue, porque tú que vienes de colegios privados tienes que ser solidario con tus compañeros que vienen de otro tipo de colegios. Entonces, esta universidad también debe ser abierta para que no discrimine a nadie, pero debe fundamentalmente basarse en investigación, porque un docente que no investiga es un docente que lo único que hace es repetir lo que dicen los libros. Y como los libros tienen 3, 4, 5 años de vejez, entonces estamos condenando a que los alumnos aprendan cosas que ya son obsoletas. Pero debe tener libertad para desarrollarse como le parezca, dentro de ciertos cánones de seguridad en la calidad también, ¿no es cierto? Y para eso, ¿qué necesitamos? Primero, que el Congreso no intervenga. Porque ¿cuál es la historia del Congreso? El Congreso se queja porque hay muchas universidades, y eso no es lo importante. Hay otros países que tienen mucho más universidades que nosotros. Lo importante es el número de alumnos. Y una sola universidad mexicana hace el total de todos los alumnos universitarios del país. Entonces, ese esquema de muchas universidades no vale la pena frenarlo. Pero si hablamos de calidad, ¿qué ha hecho el Congreso? En los últimos años creó 20 universidades por ley. Y en la actual ley dice, en el actual proyecto de ley dice que las universidades se crean por ley, las estatales. Entonces eso quiere decir que pueden seguir creando universidades indiscriminadamente. Y eso podría ser lo de menos, pero ¿qué ha hecho el Congreso? Las comisiones de esas universidades son comisiones nombradas por el Ministerio de Educación a propuesta del mismo Congreso. Y cuando esas comisiones fallan, que es lo más común, se les cambia por otras también a propuesta del mismo Congreso. Pero por otra parte, el Congreso también ha creado 20 instituciones de folclore, de música, de pintura, de arte, que les ha dado categoría universitaria. Y le ha dicho a la Asamblea de Rectores, revísale tú los currículos. La Asamblea de Rectores revisó y estableció los currículos, pero no le ha dicho, sigue monitoreándolos. Y tampoco le ha dicho quién nombra a sus autoridades y quién da el dinero. Lo sigue dando el Ministerio,
y sigue dándole el dinero al ministerio. Entonces es una carga más para la Asamblea de Rectores que no se sabe cómo solucionarla. Y también se queja de CONAFO, pero ¿quién creó el CONAFO? El ministerio. Y se habla de que no hay fondos en las universidades, pues ¿quién da los fondos? ¿Dónde se discute el presupuesto? En el Congreso. ¿Y por qué no dicen que aquellas universidades que tienen canon les dejarán el presupuesto como está, y a las que no tienen canon les aumentan el presupuesto? Puede hacerlo el Congreso, puede hacer el Ejecutivo, no se da. ¿No? Por otra parte, la ANR es solo un organismo coordinador. Las instituciones que tienen libertad, las instituciones